buenas tardes. Bienvenidos. Daros las gracias por vuestra asistencia y sobre todo las gracias al ponente de hoy, a Benito Cantero, porque le hemos avisado con muy poco tiempo y ha tenido a bien responder positivamente a nuestra invitación. Y nos trae, él ya ha estado aquí antes, ya la mayoría lo conocemos, nos trae una conferencia que se llama América, una vieja vocación. Yo lo estoy escuchando y bueno, espero que os guste. Como mi presentación tiene que ser breve, lógicamente, pues diré que Benito es licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia Moderna, licenciado en Antropología Social y doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Castilla-La Mancha. Catedrático de Geografía e Historia y ha sido miembro del Grupo Universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha. También colabora con el Grupo Fricultura de la Diócesis de Albacete y es articulista en varias revistas. Y como ya lo va a decir él, pero yo me voy a anticipar y así le chafo un poco la noticia, es de Sorcuellamos. Así es que, pues bueno, espero que disfrutemos con su conferencia. ¿Vale? Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. La conferencia esta es ya la repetición de la hice en julio, el día 3 de julio, si no recuerdo mal. Ah, perdón. Sí, es que no... ¿Se oye? Póngelo más. Sí. ¿Ahora? Sí. Sí, mejor. Y el auditorio no era era otro tipo de público, con lo cual la segunda parte pues es básica, digamos de manual. Tampoco abundo en ello porque no es el objetivo de la conferencia, no es contar ni el proceso de conquista ni la llegada a América, sino un poco los prolegómenos, cómo era el mundo de entonces y sobre todo redundar en la vieja pregunta, ¿no? Si se sabía la existencia de esos territorios o no se sabía, y la gente de entonces cómo se imaginaba, ¿no? Bueno, pues sobre eso es la primera parte. El índice, yo siempre presento, aunque lo veáis amplio, la conferencia creo que no va a ser muy larga. Primero el interés por el mar, en vísperas del descubrimiento, la España del descubrimiento, tanto la estructura social como esa, digamos, idiosincrasia del descubrimiento de América. En cuarto lugar, los fines y funciones del Estado español en Indias, la finalidad religiosa, el buen gobierno en la administración de justicia y etapas del gobierno político-administrativo, para simplemente nombrarlo a lo largo de los 3 siglos, desde el XVI hasta el siglo XVIII, y pues, concretamente citar que el gran cambio fue a partir de los Borbones del siglo XVIII. Ya, por último, pues la bibliografía y las fuentes que yo utilicé en su momento para unir esto. Antes de empezar, y precisamente haciendo alusión a si se sabía, no se sabía, qué es lo que se preguntaba, voy a leer, no sé si os lo veis bien vosotros o lo leo en voz alta, lo del tenebroso océano Atlántico, ¿no? Dice así: la inventiva del desconocimiento, tiene múltiples ramas y profundas raíces, y todo un repertorio de islas míticas, San Borondón, que nos siguen hablando en Canarias, las Antillas, la isla de las 7 ciudades, animales extraordinarios como los unicornios, razas difíciles de imaginar, sirenas, cíclopes, blemias. Esta era una blemia, precisamente, ¿no? Así se representaba. Son una raza mitológica de hombres sin cabeza de la tradición romana, que tienen los ojos en los hombros y la boca en el tórax, y que tienen su paralelo en Grecia, China, Sudamérica o el propio Caribe. Hombres con cabeza de perro o pezuña de caballo, y lugares paradisíacos, los campos elíseos, la Atlántida, el jardín de las Hespérides, etc. Fue adornando los mapas y la mentalidad durante siglos de un sector representativo de la intelectualidad de la época. No es de extrañar que desde este escalafón las leyendas terminasen calando, por ese principio de autoridad no escrito que desprende esta oligarquía, en una nutrida población sin formación de ningún tipo, compuesta, entre otros,
por marineros y soldados. Bien, pues este texto, el propio Colón, como sigo citando a continuación, en su primera carta misiva a los reyes católicos en 1493, era consciente de la existencia de estas creencias cuando él afirmaba: en estas islas hasta aquí no he hallado hombres monstruosos, así lo cita, como muchos pensaban, así que monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla, Quaris, la segunda en la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana, y la existencia de caníbales no era un hecho novedoso ni un producto de la fantasía para los expedicionarios, aunque sí fuese moralmente deleznable. Bien, pues vamos a empezar ya con cada uno de los apartados, hecha esta lectura de lo que ya se oía, ¿no? Por entonces. El interés por el mar. Todos sabemos, y a estas alturas a nadie se le esconde, que en el siglo X la aventura vikinga llegó a las costas de Norteamérica, pero aquello quedó en eso. Estuvieron un tiempo, no se sabe el motivo del abandono, si fue un posible cambio climático, ahora que también está tan de moda el asunto, la ausencia de pastos o la invasión de los esquimales. El caso es que aquella presa quedó arruinada y así las cosas, ya en el siglo XI se barruntaba la idea de al otro lado del río Océano, el que llamaban el Mare Tenebrosum, que ya estaba asentada la idea en el siglo XI de la existencia de ese mar que las leyendas decían que tenía magnetismo, podían quitar los clavos de las embarcaciones, etc. Pero situados ya en la alta plena Edad Media, el fin de las invasiones, de las últimas invasiones, de las invasiones normandas, abrió un periodo de paz, un periodo de relativa paz, por lo tanto, de una revitalización de las ciudades, unas ciudades adormecidas desde el siglo V, el despertar urbano. Aparece un nuevo grupo social, que fue la burguesía, una burguesía urbana que va a marcar esa, digamos, impronta del impulso náutico. El impulso náutico, hasta entonces, pues circunscrito el Mediterráneo y poco más. Se trataba del nacimiento de una civilización que podríamos llamar individualista, con una cierta independencia económica, en suma, de una economía urbana. No olvidemos que en estos momentos ya ha calado muy fuerte todo eso que están haciendo, que había nacido de la escuela de Salamanca, la influencia del tomismo, como el individuo ya tiene una consideración diferente. Bien, pues el mundo de las ideas, de la economía y otros factores van a ir alimentando todo eso que va a ser la experiencia de ultramar. Por lo tanto, ya desde el siglo XIII vemos que hay un dinamismo tanto en el Báltico, en lo económico, naviero, comercial, el Rin, el Danubio, la Hansa teutónica, por ejemplo, ¿no? Se vive esa civilización urbana que comunica, que conecta con Valencia, que conecta con Génova, que conecta con Barcelona, y a esta última, precisamente, en Barcelona, fue muy importante la labor que hizo, en este sentido, el rey Jaime I. Y el equivalente, su suegro, Alfonso X, en Castilla. Estamos en el siglo XIII todavía. Y es que el mar interesa, ¿por qué? Pues interesa porque las especias son muy importantes, vienen de Oriente. En el siglo XIII era cuando se da el primer, digamos, aldabonazo a esa ruta cuando cae San Juan de Acre, ¿no? En Tierra Santa. El reino de Jerusalén había estado, digamos, custodiado por la Orden de San Juan de Jerusalén, fue ocupada por Saladino, se vuelve a recuperar, pero ya digo, a finales del siglo XIII esa posibilidad, esa puerta se cierra. Desde este momento el contacto con Oriente, la tierra de las especias, se hace más difícil.
y 172 años más tarde, en 1453, se cierra definitivamente con la caída de Constantinopla. Es decir, la ruta a Oriente ha quedado truncada. Habrá que buscar otros caminos, ahora que estamos con lo del Golfo, la guerra, el estrecho de Hormuz, ¿no? Pues imaginémonos lo que en su momento pudo suponer también aquí. El cierre de las rutas tradicionales obligaba a buscar alternativas para atraer las especies u otros productos suntuosos, como por ejemplo la propia seda. Los castellanos, los españoles castellanos, mejor dicho, van a irrumpir ahora, ya también con esa, digamos, necesidad, con su adversario, que era Portugal, que ya lleva su línea y su línea aparte, porque a Portugal el Papa Calixto III le dio, digamos, el privilegio con la primera bula intercaetera, no la segunda, que es la que cambia un poco estas condiciones. Ese interés por el mar y por sus incógnitas va a ir creciendo, se va a ir retroalimentando en el siglo XIV, y escribió concretamente Henry Pirenne, el autor de los libros de las ciudades en la Edad Media, que la guerra de los 100 años, bueno, la mal llamada guerra de los 100 años, sabemos que duró más tiempo todavía, sirvió para ventilar lo que llama el dominio por el mar. ¿Por qué? Pues porque la guerra había supuesto, había contribuido, entre comillas, a la necesidad de una concentración del poder por parte de los reyes, algo que luego se aprovechará en el sentido marítimo. Por otro lado, la desaparición de las viejas clases privilegiadas. Esta es una teoría que lanzó desde el punto de vista sociológico López Casero, cuando habla de cómo las guerras cambian, hacen que cambien los grupos, él hablaba de los nuevos ricos, concretamente a tenor de la guerra civil. La emancipación del individuo, como hemos dicho antes, ¿no?, por la influencia del tomismo, la aparición de avances científicos, la aparición de esa curiosidad que va a desembocar, estamos al final del gótico, estamos a las puertas, en Italia ya está instalado el humanismo y el renacimiento, y el desarrollo del capitalismo. El capitalismo que considera que los metales, la apreciación por los metales, pero los metales preciosos, ya no solamente en el sentido de, como se dice, se llama, el valor en uso, sino el valor en cambio del metal. Por lo tanto, se ha dicho que América, en parte, es hija de ese capitalismo. Concepto que no existía en la época, el capitalismo es un concepto posterior. Pero sí había una, digamos, una predisposición, una actitud psicológica o espíritu capitalista. Ese capitalismo que se llamó mercantilismo, que se llamó colbertismo y que luego desembocaría más tarde, en el siglo XVIII, con la fisiocracia, las teorías o corrientes económicas. En resumen, la gesta colombina, la empresa colombina, no puede considerarse como, digamos, un milagro, algo que salió porque salió, sino como el resultado de un proceso, de un largo proceso histórico. Y es que ya en aquellos años de la alta y plena Edad Media, conforme la Reconquista va avanzando, en las ciudades andaluzas veíamos personas, comerciantes, marinos, italianos, que lo demuestran los apellidos como Bocanegra, como por ejemplo Pinelo, como por ejemplo Centurión, como por ejemplo Colón, como por ejemplo Vespucho, que van a ir transmitiendo a los hispanos las técnicas, las experiencias que luego se llevarán al Nuevo Mundo. Por ejemplo, antes de venir a Castilla, en 1472, Colón irá a Madeira, enviado por la Casa Centurión para comprar 2.400 arrobas de azúcar. ¿Qué ha pasado? Gracias, Rafael.
¿Y dónde se dio? Arriba. A ver, decidme. ¿Aquí? El punto rojo de la izquierda. ¿Aquí? El punto rojo de la izquierda. Ahí. Vale. Ahora me desconecto muy bien. Estábamos aquí. Sí, estamos ahí. Sí, pero Pero- esta... Es que si pisa encima de la foto, ponte debajo de la foto Ah, para mover, efectivamente. cuando nos asentamos ya en vísperas del descubrimiento de América, y también lo que fue a la par, toda una reglamentación del derecho marítimo, pues otro historiador, Huizinga, dijo en su momento, escribió que a la cristelandad le cupo tamaña empresa. Es decir, daba comienzo la edad moderna atlántica, la sucesora de aquella edad media mediterránea, que era lo que hablábamos hace un momento, su compañero y yo, en el que el Mediterráneo había sido el mar, digamos, que movía toda la economía. Pasamos, por lo tanto, de la vieja teoría del mare clausum, a la que se refirió Hugo Grotius en el siglo XVII, al mare liberum. En definitiva, un giro al norte. Eso a España, por ejemplo, a ciudades como Valencia, como Barcelona, les supuso un importante varapalo, porque ya todo eso cambia, ya son otras ciudades. Es Sevilla, concretamente, y luego en el 18 la propia Cádiz. Pues, me han dicho que no hay que ponerse aquí. Sistematizando los ciclos y las etapas, esto lo hizo en su momento Pérez Envid, Florentino Pérez Envid, estas etapas fueron las siguientes. Un primer ciclo, desde el siglo XIII, final del XIII, él habla de la fecha 1291 a 1451, con dos etapas, una de navegaciones aisladas, del 91 al 1340, una segunda etapa de tanteos organizados, ya desde 1340 a 1415, y el segundo ciclo que se extendería, iría desde 1415 hasta el año 1550 aproximadamente. Etapa de rivalidad política, como ya sabemos, entre Castilla y Portugal, rivalidad política, la guerra civil de los reyes católicos contra la Beltraneja y Portugal, que lo apoya, y ya una segunda etapa, digamos, de consolidación, de expansión de los espacios respectivos hasta mediados del siglo XVI. En definitiva, la puesta en marcha de las nuevas tierras necesita organización. ¿Y cuál fue el precedente de esa organización de América? Pues todos los 8 siglos de la Reconquista. Es decir, fue, digamos, traspasar lo que se había hecho previamente en la península del siglo VIII a América. Estos precedentes son las propias instituciones, o sea, no se inventa nada, o muy pocas cosas. Las encomiendas, los modelos virreinales, los adelantamientos, es decir, la figura del adelantado de frontera. En suma, la historia medieval de España es una historia de reconquista y colonización, es decir, de repoblación. España, por lo tanto, no improvisó. Sería pasar una serie de estructuras a otros territorios. El ensayo previo ya se estaba haciendo en Canarias, no lo olvidemos, y Sánchez de Albornoz dijo, entre la empresa de Indias y la repoblación de la alta meseta del Tajo no hay mayores diferencias, o no hubo mayores diferencias. Es decir, fue la misma empresa con el mismo espíritu. ¿Cómo era la España del descubrimiento? España como tal tampoco existía, Podemos denominar así a la unión, o que no fusión de los reinos peninsulares, excepto Portugal. Pero eso sí implicó una solidaridad
muy fuerte, una ampliación de base territorial, una especie, digamos, de internacionalismo, colaboración material, junto al prestigio que probablemente sin los reyes católicos no se hubiese dado, el prestigio de Isabel y de Fernando, que iba a favorecer esa gran gesta americana. Las gentes del momento, las gentes del final del siglo, la sociedad, pues se divertían con fruición, gozaban del lujo, de la inmoralidad. Era una sociedad religiosa, lo cual no suponía, digamos, un choque de intereses, con el belicismo. Esas eran las notas, diríamos, de esa sociedad de finales del siglo XV. Y territorialmente, aquí tenemos algunos datos. Aumenta el tamaño, aumenta la población. Si en principio eran algo más de 465.000 kilómetros cuadrados, con unos 9 millones aproximadamente, pues la anexión de Granada supondría el sumarle otros 30.000 kilómetros cuadrados, más 500.000 habitantes. Luego Navarra en 1512 incorporaría más territorio y más habitantes. En definitiva, que la población peninsular demostró su hábitat. Era como tener que buscar nuevos espacios vitales. Comenzó a salir de los puertos del sur hacia el Atlántico, el giro al norte al que nos hemos referido antes. La población no era otra cosa que la vieja estructura del antiguo régimen, ya sabemos, grupos privilegiados, grupos no privilegiados, 3 estamentos, de arriba abajo, pues la aristocracia junto con el alto clero, las clases medias, ahí entraría pues el bajo clero y también los judíos, comerciantes, el campesinado aproximadamente un 80%, y luego pues ese, digamos, grupo heterogéneo de conversos o de moros que siguieron viviendo en España, pues hasta, y que siguieron viviendo, y no se fueron todos, igual que no se fueron todos los judíos, no se fueron a partir del siglo XVII, tampoco todos los moriscos. Cabe destacar dentro de esta estructura social, por el papel que desempeñaron en América, los llamados hijosdalgo, ¿no? Los hidalgos, el bajo clero, frailes, los marineros, los mercaderes y también los banqueros, los hermanos Pinzón, por ejemplo, Juan de la Cosa, o incluso judíos como el propio Luis de Santángel, que fue el que financió buena parte de la empresa colombina, por cierto judío. La leyenda de las joyas de Isabel la Católica, que si eso no, porque ya estaban empeñadas para la guerra de Granada, las joyas ya no existían. ¿Cómo era entonces esa idiosincrasia, como he dicho antes, del descubrimiento, su singularidad? Pues que el hombre nació a la historia en esa encrucijada que era Europa, África y Asia. Pero ya desde antiguo, ¿no? Desde los antiguos hombres, los hombres ya pusieron, digamos, una especie de punto de mira, de rumbo, hacia lo que se llamaba donde se acuesta el sol, ¿no? Donde se pone el sol. Por ejemplo, si nos remontamos al antiguo Egipto, la mitología egipcia situaba al dios Anubis presidiendo a los muertos en alguna misteriosa parte de Occidente. No queremos decir con ello que supiesen de la existencia de ese territorio de ultramar. Esta es la teoría que sostuvo, este es el libro al que me he referido antes, la idea que sostuvo el profesor don Juan Pérez de Tudela. Disfrutaba la idea de que en este mundo quedaba algo por descubrir, como que todavía no se ha completado todo. No se sabe la felicidad de la Tierra, etc., pero quedaba algo. Y América es la última que entra dentro de ese reparto. Era un mundo, digamos, ignorado, pero sí presentido. Pérez de Tudela cita, por ejemplo, a Anaxágoras, a Platón, a Aristóteles, a Séneca, a Plutarco, que ya apuntaban esa idea. El libro lo tituló en su momento Mirabilis in Altis, estudio crítico sobre el origen y significado del proyecto descubridor. Se llega a América casualmente un 12 de octubre de 1492, fecha hartamente conocida,
Hemos señalado ya algunas razones, ¿no?, de carácter económico, de carácter geográfico, jurídico, político, científico, espiritual. Por ejemplo, el triunfo de la salud. Con eso queremos decir que se había superado lo que había sido el gran bache de la Baja Edad Media, la peste bubónica, la peste negra. Luego, la cosmovisión que los indígenas tienen y que luego, claro, lo esperan y llega el hombre centauro, el hombre montado a caballo, que ya había desaparecido en América, y esa cosmovisión que pudo contribuir un poco también a rendirse, no se rindieron, pero a doblegar. Y es que la conquista de México, a pesar de, ya sabemos, tanta leyenda negra, la conquista de América, a pesar de tanta leyenda negra como hay, si no es porque cuentan con el apoyo de otros indígenas, probablemente no se hubiese podido producir, porque fueron un puñado de españoles. O sea, en la conquista de México fueron aproximadamente unas 1.400 personas, de las cuales 400 eran españoles, por el Gran Cortés, y la del Perú, unos 112 españoles, nada más. Algún tipo de ayuda tuvo que haber. Pero es que los españoles, como ya se dijo en otra conferencia, aquí además en este lugar, sobre la leyenda negra de América, no solamente conquistaban, los españoles también construyeron. De ahí que tenemos que quitarnos del imaginario la idea de colonias, que nunca aparece esa palabra en ningún documento español referido. Eran sus provincias, eran las provincias de ultramar, las tierras de allá, de este lado, del otro del mar, del Atlántico. Otro factor también importante en esta amalgama de factores, de circunstancias, fue la crisis de la nobleza feudal. Es decir, estaban en paro. Terminar la Reconquista, ¿qué? Ese espíritu belicista, ¿hacia dónde se dirige esa energía, ¿no? Pues las propias novelas, o sea, las viejas ideas de que ya el Quijote, Amadís de Gaula, ¿no? Los españoles cuando llegan a América y se encuentran con los imponentes templos, muchos de ellos, al principio, por supuesto, claro, creían que eran mezquitas. Ellos pensaban que eso era, bueno, pues se habían encontrado con un territorio islamizado o islámico, sí. Se van a reconstruir todos, hemos dicho antes, virreinatos, capitanías generales, adelantamientos de frontera, pero que se van a reconstruir todos los cuadros sociales. Y uno muy importante fue la familia. La familia como la familia, digamos, occidental, española. Empezando por algo tan poco reconocido o que se quiere olvidar, que era el animar a casarse, el mestizaje, estimular que hubiese emparejamientos mixtos de indígenas con españoles. Es cierto que hubo bastante concubinato, es decir, que algunos llegaban a tener un auténtico harén, pero eso no tuvo nada que ver con la gran masacre que nos han contado de la pérdida de vidas. Las hubo, sobre todo por las enfermedades, como ya se dijo en su momento. En definitiva, todo un mestizaje ideológico, un mestizaje cultural, un mestizaje también, digamos, económico, en cuanto a el fluir de productos de América a España y luego a Europa y viceversa. Y aparte, por un lado la familia y por otro lado, desde el primer momento, la fundación, la creación es nuevo de ciudades. Ciudades que, por lo tanto, no eran para ir y explotar, era para ir y quedarse. Y sobre todo, entrar en el interior, no quedarse en la costa. Todo esta amalgama corrió a cargo, en buena medida, y también algo yo creo que silenciado o no contado, de la religión católica. La reina Isabel, en el codicilo famoso, ella ya lo había dicho, pero dijo que los indios, los indígenas, tenían los mismos derechos que los súbditos castellanos, españoles, ni más ni menos. ¿Qué fines y funciones tenía? ¿Qué objetivos? Pues los objetivos no estaban marcados, la corona, el gobierno de Indias, no fueron señalados como objetivos, o que van a aparecer en una constitución, ¿no? En cualquier constitución hoy día, ¿no? Hubo fines religiosos, la religión, el buen gobierno, la administración de justicia y el buen trato
de los indios. ¿Abusos? Claro que hubo. Abusos hubo. Pero desde el primer momento la corona intentó evitarlos. Y ahora citaremos algunos casos. Bien, la finalidad religiosa, ese impulso, digamos, misionero, la profecía, lo que se ha llamado la profecía evangelizadora. Algunos historiadores consideran que todavía pesaba el viejo recuerdo milenarista, el fin del mundo. No se produjo en el momento que se tendría que haber producido, según se cuenta y se cree, pero una angustia, digamos, vital. Por lo tanto, había un empeño en que esos individuos, esas gentes, se salvasen. Es lo que se ha conocido como la herencia de Adán. Nosotros nacemos con un pecado original porque Adán cometió el primer pecado. Entonces estas gentes había que redimirlas. De ahí que la finalidad religiosa ya viene marcada desde la segunda bula intercaetera. Bien es cierto que los reyes católicos contaron con un importante aliado, que fue Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Esa bula intercaetera fijó la línea, digamos, demarcatoria entre Portugal y España. En un primer momento hacían leguas desde Azores y Cabo Verde, la línea imaginaria, un meridiano que iría hacia el oeste para Castilla, hacia el este para Portugal. Los portugueses no se acomodaron muy bien a ese reparto, por eso en 1494 se modificó, se trasladó, se empujó a esa línea 370 leguas desde Cabo Verde. No sabían todavía que eso iba a posibilitar que los portugueses pudiesen arañar parte de lo que luego fue, lógicamente, Brasil. Pero el reparto de la Santa Sede se hizo con una condición, y la condición era la obra evangelizadora. Insistamos en esta idea. Las Indias se van a convertir, por lo tanto, en un estado confesional, lo que exigía la abolición de ritos antiguos, máxime cuando van descubriendo que algunos de esos pueblos, como por ejemplo los aztecas, hacían sacrificios humanos. Y no se toleraba tampoco la presencia de otras religiones. En 1492 es el descubrimiento de América, pero también la toma de Granada y es la expulsión de los judíos, o el decreto de expulsión. En segundo lugar, el buen gobierno y la administración de justicia. ¿Para qué? Pues para alcanzar el bien común. El bien común de aquellas gentes era necesario la elaboración de un código, un cuerpo de leyes, la creación de un derecho, la creación de leyes nuevas. Las primeras, 1512, como ya dijimos en la otra conferencia, las leyes viejas de Burgos. Pero como había denuncias, se va a revisar y controversias, que sabemos el papel del padre de las casas. El buen gobierno consistía en asegurar el derecho y las regalías también de la corona, es decir, de regalía de iure regalia, es decir, todos los derechos y privilegios inherentes a la corona, inherentes a los soberanos. Es decir, estos derechos podían ser tanto los que correspondían al rey por su condición de soberano, de monarca, como aquellos otros que otorga el Papa, que otorgó en su momento pues, Alejandro VI. Símbolos de estas regalías: la corona, el cetro, la espada, ¿bien? Representaban la autoridad y el derecho del monarca sobre las nuevas tierras que se están conquistando y se están ocupando. También ese buen gobierno con las medidas positivas, es decir, el buen trato y el no abuso sobre los indígenas, sobre los aborígenes. Este propósito ya surgió desde el segundo viaje de Colón, porque, bueno, pues parece ser que sí que hubo una, digamos, mala gestión por parte de la familia colombina. Como consecuencia, y como acabo de apuntar, pues surgen en el año 1512, ya había fallecido la reina, las primeras leyes, las leyes de Burgos, en las que se reconocen como libres y en igualdad de condiciones a los indígenas americanos. ¿Hubo abusos, como hemos dicho?
los hubo, pero también se preocuparon de que no los hubiese. La corona, para evitar esos abusos, pone en marcha toda una maquinaria. Los juicios de residencia tenían que venir a rendir cuentas periódicamente o simplemente porque se le llamase para rendir cuentas, desde el virrey hasta el último funcionario que estuviese en un cabildo, por ejemplo. Los visitadores, las pesquisas y las averiguaciones, toda una amplia, digamos, gama de asuntos, de actividades de gobierno, de justicia, militares, de hacienda, de guerra. De ahí que la Iglesia hiciese algo similar, hiciera lo propio, y no en vano. ¿Quiénes fueron los que van a, digamos, promover, los que van a encargarse de esta función? Pues los propios eclesiásticos, como tenemos aquí en esta imagen de Juan Rodríguez de Fonseca. Se pretendía con ello afirmar la autoridad del monarca, de dar una, digamos, mayor jerarquía al individuo, al rey o al presidente de la audiencia o al gobernador. Tenemos en cuenta que el virrey era al mismo tiempo el gobernador, era el capitán general, era el presidente de la audiencia, era el superintendente real de la hacienda. En suma, había limitaciones, había restricciones desde la corona porque se desconfiaba. No tenían, digamos, la certeza de que todas las órdenes que partían de la metrópoli o de España, de la corona, iban a ser cumplidas. Casos hubo, y bastantes. Para eso el rey cuenta desde 1524 con el Real Consejo de Indias, en ese régimen polisinodial de consejos de los Austrias. Bueno, ya venía desde los reyes católicos. De que, por ejemplo, incluso los virreyes tuviesen que consultar con los oidores. Los oidores eran unos jueces, ¿cómo lo diría?, miembros de las reales audiencias que habían nacido en el siglo XIV, en 1348, y que en materias, digamos, complicadas, en materias difíciles, arduas, tenían que llevar a un acuerdo entre ambos, entre el virrey y el oidor, o los oidores correspondientes. En cuanto a las etapas de gobierno político-administrativo en las Indias, se habla de estas cuatro, ¿no? En un primer momento, los orígenes, desde, digamos, el gobierno de Colón, lo que se llama el virreinato colombino, la conquista, con las instituciones políticas especiales, luego ya una fase de organización en la que se van a ir fijando, digamos, los caracteres definitivos, que llegarían hasta la fecha aproximadamente de 1680, y luego ya, digamos, el gran cambio vendría en el siglo XVIII con la llegada de la nueva dinastía de los Borbones, grandes transformaciones, tanto económicas como político-administrativas. Y ya para terminar, y de forma muy esquemática, tan esquemática como estos esquemas, el régimen indiano, que responde a ese, digamos, modelo polisinodial hasta el siglo XVIII, tenemos las autoridades residentes en España, el rey, el Consejo Real y la Casa de Contratación, que era, digamos, la gran aduana, desde donde todo se controlaba, todo lo que entraba y salía, desde materias primas, productos manufacturados, los metales, pero también las personas, autoridades residentes en América, unipersonales, el virrey, el capitán general, los gobernadores, los intendentes, o luego las autoridades colegiadas, es decir, las administraciones de las ciudades, los cabildos, que puede ser cabildo abierto, cabildo cerrado, las reales audiencias, que eran de tres tipos, las virreinales, las pretoriales y luego las, digamos, subordinadas a un virrey, pero que delegaban en otra persona. Y ya el gran cambio viene, como hemos dicho, a partir del siglo XVIII, cuando de los dos virreinatos, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, pues pasamos a 4 virreinatos. Nueva España, La Plata, Nueva Granada y el virreinato de Perú. Pues esto es lo que quería contaros.
lo que se contó en su momento, y este es el apartado de vaya otra vez, bibliografía y fuentes. Bueno, vuelvo a ocupar el lugar inicial. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sí, Benito, quería hacerte una pregunta. El descubrimiento que se hace de América, ¿predomina la idea de Hispania o la corona de Castilla y León? Yo creo, pero eso es una opinión mía, que de Castilla. De Castilla. Sobre todo durante el siglo XVI, Castilla. Fue empresa castellana. De hecho, los puertos, hasta que no se decreta la libertad de puertos, el monopolio lo tuvo exclusivamente Sevilla, hasta el siglo XVIII, que luego ya claro, se quedó pequeño, la desembocadura del Guadalquivir, y se trasladó a Cádiz. Pero no contrabando había, o sea, no había, pero todo estaba, digamos, precisa y perfectamente controlado. De hecho, Barcelona, pues ya hemos dicho no, pues Valencia tampoco, no tenían esa posibilidad de comerciar hasta que se decretara el imperio. Sí, fíjate, es un detalle importante eso, que se haga así. Y tampoco se sabe de muchos, ¿quiénes fueron? Pues fundamentalmente castellanos, andaluces, extremeños, canarios, gallegos, bueno, gallegos ya luego después de la independencia, y vascos, muchos vascos. La leyenda negra que empieza con Bartolomé de las Casas, y que fue luego, pues me parece que pues, con la historiografía francesa o inglesa, ¿no? Y que sigue hasta nuestros días. No, y muy fuerte. Como anécdota, el otro día estaba en la Universidad Popular en una clase de Historia del Arte como alumno, y una de las compañeras que estaban allí, cuando anuncié precisamente esta ponencia, empezó a hablar sin que viniera, porque yo no dije nada más que era anunciar esta conferencia, que el Estado de la Iglesia tenía que pedir perdón por la aberraciones que se pusieron a América y tal. O sea, que está como muy viva aún esta leyenda negra. Y curiosamente, no es que sea, digamos, cuantitativamente, pero sí cualitativamente, está habiendo, digamos, una especie de revulsivo por parte de historiadores que son americanos, ¿no? Uno de ellos es Zunzunegui, que va a muerte contra la leyenda negra, pero luego tantos otros, argentinos, mexicanos. Y en España no. En España yo creo que, no sé, yo estoy alejado del mundo académico universitario, pero sospecho que todavía se sigue hablando no de la leyenda negra, pero de lo malo que lo hizo, de lo malo que hizo España en América. No olvidemos que la actual presidenta de México sirvió la petera, y el otro día el rey pues tuvo ahí un comentario un poco desafortunado desde algunos puntos de vista. Y el propio pontífice anterior también insinuaba de vez en cuando este asunto, el Papa Francisco. La leyenda negra la forjaron holandeses, protestantismo, americanos, ingleses, aunque los primeros que empiezan a hablar fueron los italianos. Eso lo relata muy bien Elvira Roca Barea en Imperofobia y Leyenda Negra de España, en su libro. Hay algunos historiadores españoles que ya están, digamos, poniendo los puntos sobre las IES. Elvira Roca Barea es una de ellas. ¿Y qué interés tiene en la actualidad para el mundo anglosajón mantener esa leyenda negra? En la actualidad, pues mejor un chico expiatorio, o a lo mejor simplemente desviar la atención.
Y porque es algo que está muy arraigado, es que no es fácil. Y si ya tienen los libros impresos no lo van a tirar. Ya están escritos. Pero vamos, que no tenemos que irnos fuera. Aquí en España, yo cuando estudiaba, todavía, pues no era el caso precisamente. Yo buena parte de esta conferencia la he sacado del manual clásico que entonces había, que era el de Morales Padrón, un historiador, un americanista canario. Y ya el hombre pues tuvo la cautela de no caer en esa trampa, pero muchos otros sí. Dice la leyenda negra en América, dice la Inquisición, o dice el caso Don Carlos, y lo mató Felipe II a su propio hijo, no lo mató. O sea, hay muchos vértices. La leyenda negra española, y eso se gesta a partir del siglo del protestantismo. Y luego en la América independiente, cuando, o sea, desde Estados Unidos, pues se refuerza la idea. No, creo recordar, cuando hablábamos de este asunto, que uno de los que más campaña está haciendo en contra de la leyenda negra es Alfonso Borrego. Alfonso Borrego es bisnieto de Jerónimo, el famoso malo de las películas del indio, ¿eh? Y su abuelo, su bisabuelo, hablaba perfectamente español. Él narra, su relato es que ellos perdieron precisamente con pasar a formar parte de Estados Unidos, toda la parte del norte de México, y que eran católicos. Los indios españoles eran católicos. Por Hollywood, ¿quiénes son los malos? Los indios. Y Jerónimo, precisamente. El declive de América, de los Estados Unidos. No, claro, es que, ¿por qué el norte de Estados Unidos es tan pujante, ¿no? tan dinámico, es tan rico? Pues por la herencia anglosajona. Y los estados españoles, los antiguos, las antiguas colonias españolas, ¿por qué? Por la herencia española. Pues no, el declive empezó en 1830 y a España solamente le quedaba Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Que es eso, o sea, ¿y quiénes fueron? Los criollos, los que dieron todo aquello, San Martín, Bolívar, que luego, claro, ahora ellos mismos están sacando, están investigando, y desde luego no era ningún santo sino Bolívar, igual que Fray Bartolomé de las Casas, tanto que se empeñó con el tema de la defensa del indio y demás, él fue un encomendero también, Lo que pasa que luego, pues, y de ahí se alimentó el asunto, el parte. Sí, quería preguntar, gracias por la conferencia, lo que es el tema religioso, las órdenes religiosas que iban a América, ¿nos podrías hacer un pequeño bosquejo de la iconografía ha falseado también, el famoso cuadro que llega Colón allí y están los indígenas y llega la bandera y está el franciscano, si no recuerdo mal. En el primer viaje no fue ningún religioso, fueron después. Y fueron franciscanos, dominicos y posteriormente ya otras órdenes, los jesuitas, sobre todo en el siglo XVII y siglo XVIII, hicieron una labor muy importante. La película La Misión, las religiones jesuíticas del Paraguay. Mirad, yo estuve en Cusco, en Perú hace unos años, y hay un templo en Cusco, es un templo, un convento dominico imponente. Pues ellos aprovechan parte del antiguo templo que había, son unos sillares, unas moles, son cíclopes, prácticamente. Bueno, pues el guía, no todos son así, pero muchos son así, nos contaba incluso a los españoles, hay un muro que procede del antiguo templo y hay un arco de medio punto apoyado sobre ese muro del antiguo templo. Explicación que dan. Eso simboliza, quiere decir, el sometimiento de los españoles a los indígenas. El arco apoyado en el muro. Así lo explicaron. Y lo oyen y lo oyen y lo reproducen y lo reproducimos, que yo he tenido compañeros del instituto, de los institutos, que también lo siguen diciendo todavía.
Y es que tampoco nos podemos salir del día, el programa es el programa. Que luego tienen que ir a la selectividad, aunque aprueban casi todos. Si me permitís un detalle, sin necesidad de irnos a América, en Alcaraz, cuando los guías que tiene el ayuntamiento, cuando enseñan la torre de Vanderbilt, la torre del convento de al lado, que hay del ayuntamiento, le enseñan como diciendo que ya Andrés de Vanderbilt dejó un mensaje subliminal, porque la torre está un pelín más baja, la torre de la iglesia, que la torre del ayuntamiento. Que demuestran como que efectivamente ya Andrés de Vanderbilt dejó ahí una señal como que el poder civil estaba por encima del religioso, lo cual es falso por dos motivos. Lo primero, porque en ese momento no estaba ahí el ayuntamiento, lo que había un convento, y en segundo lugar es porque dentro de la iglesia se observa como efectivamente la torre está hundida, pero se sigue contando. ¿Vale? No hace falta ir muy lejos. Entonces, si eso ocurre aquí, podemos imaginarnos qué ocurrirá allí. ¿Vale? Hombre, es cierto que en el caso de España sí que la corona consiguió arrancar algunas regalías, por ejemplo, ¿no?, de las que hablábamos antes, al papado, el derecho de presentación de obispos. Y eso, el que renunció a esto fue Juan Carlos. Entonces estuvo vigente. El Papa nombra, pero dentro de una lista cerrada que presentaba el gobierno. Eso era algo que consiguió la corona a los gobernantes españoles de la Santa Sede. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y queréis convocarnos para el mes que viene. Vale. Muchas gracias. Ya.